Abramos nuestras Biblias esta mañana a Segunda de Pedro. Seguimos en el capítulo 1. Estamos predicando la segunda epístola al apóstol de Pedro. Vamos el versículo 10, Segunda de Pedro 1, 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme nuestra vocación y elección. Pues haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y nunca caer significa nunca dejar la fe, nunca ser ofendido por la fe. Algunas personas se ofenden fácilmente. Si hacéis estas cosas, harás tu vocación y tu elección segura y te protegerá de caer. Ahora la pregunta es la elección. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios usa esta palabra frecuentemente. ¿Qué significa esta palabra? La elección es el llamamiento y la predestinación. Notemos estas palabras. El elegir significa escoger. La predestinación de Dios. Cuando un hombre destina algo, no siempre suceden. Pero cuando Dios predestina algo, siempre sucede. Nada lo puede parar. Ningún demonio, ninguna circunstancia, nada. Cuando Dios predestina a sus elegidos, los predestina antes de la fundación del mundo. Para creer, los convence, son destinados, predestinados, antes de la fundación del mundo. Y es seguro que terminarán teniendo fe. Son llamados los elegidos o los escogidos. Y este es todo creyente. Todo creyente verdadero es parte de los elegidos. Ha sido escogidos antes de la fundación del mundo. Predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Y cuando recibamos nuestros nuestros cuerpos serán conformados a su gloria. Ahora, todos los hombres han pecado y todos los hombres merecen, todos los hombres, 100% de los hombres de la población del mundo, merece ser lanzados al lago de fuego. Esto me incluye a mí, a ti y a toda la humanidad. En la caída de Adán, todos pecamos. Todo ser humano. El humano no es bueno por naturaleza. El hombre es pecaminoso por naturaleza y tiene tendencia a pecar. Y peca. Hasta David. Todos hemos pecado y caemos cortos de la gloria de Dios. Pero Dios escogió a algunos de nosotros antes de la fundación del mundo para creer en Él, para convencernos por revelación divina de la verdad que viene de la Biblia, que viene de las Escrituras. Ahora la cosa es que nadie puede elegir a Jesús al menos que el Padre lo llame. Esto es lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí sin que el Padre lo llame.
Nadie puede decidir por sí mismo venir hacia Cristo. El Padre debe de llamarlos primero. Y Jesús dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. En Mateo 22:14. Ahora los elegidos son los que quedan, son los que son dejados atrás después de que venga el juicio. Y tenemos varios ejemplos de esto en las Escrituras. Por ejemplo, vemos a Noé, que fue dejado después de que el juicio del gran diluvio vino y acabó con todos. Noé y su familia quedaron. Esto fue por su fe. Esto es la teología de pacto. Dios hizo un pacto con Noé y por eso su familia entró con él al arca. Y todos se quedaron aquí mientras los demás fueron acabados en el gran diluvio. También Lot fue salvado y sus hijas. Lot y sus hijas fueron salvos por su fe. Lot era justo, dice la Biblia, y él quedó cuando Sodoma fue destruido. Una persona ha ganado millones de dólares al escribir un libro donde dice que los que son dejados aquí son los malos, pero no vemos eso en la Biblia. Y si vemos en Isaías, cuando Asiria atacó a Israel y llevó a Israel en cautividad y atacaron ciudad tras ciudad en Judá y se llevaron a muchos, y los únicos que quedaron, dijo Isaías, eran los escogidos. Dice Isaías 4:3 que cuando Dios quitó el árbol de Israel, quedaron las raíces. Dice Isaías 4:3 dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Estos eran los elegidos, escogidos antes de que nacieran. Entonces son los santos que se quedan, no los que no son creyentes, aquellos que están escritos en el libro de la vida. Estos son los que quedan cuando viene el juicio de Dios. ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos respirando? ¿Para qué propósito? Para glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Y para hacer esto, tenemos que pensar lo que Dios piensa. No lo que el hombre piensa, sino lo que Dios piensa. Tenemos que renovar nuestras mentes. Hemos sido enseñados ciertas cosas que no son bíblicas, que no son los pensamientos de Dios. Y hemos comprobado esta mañana qué significa ser parte de los elegidos. Y esto no es fácil. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a usar el sentido común.
La educación de hoy en día rechaza el sentido común. Por ejemplo, unos dicen, no puedo definir qué es una mujer porque no soy un biólogo. Ahora solo los escogidos quedaron en el tiempo de Pablo. Y Pablo lo dice en Romanos 11:15. ¿Quiénes fueron los que quedaron cuando Jerusalén fue destruido? Los creyentes. Jesús les avisó antes de tiempo. Dice, uno quedará y el otro se irá. Algunos dicen, este es el rapto. Pero no habla del rapto, habla de la destrucción de Israel. Y dice Jesús, escápense de Jerusalén, váyanse a las montañas. Todos los que quedaron fueron los que obedecieron a Jesús y se fueron de la ciudad. Pablo dice en Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Habla Pablo de su tiempo presente. Hay un remanente escogido por gracia. Muchos de los judíos no creían, pero Pablo dijo, yo soy judío y algunos quedamos, mientras los otros son quitados en la destrucción de Israel. Muchos fueron matados y muchos fueron llevados como esclavos. Y los cristianos, el remanente escogido por gracia, fueron los que quedaron. Seamos nosotros los jueces. Nosotros seamos los jueces. Solamente los dictadores dicen que tienes que creerme todo el tiempo, pero debemos enseñar que la gente debe pensar por sí mismas, porque no les hace nada de bien si permitimos que yo piense por ellos, porque solamente serán como robots, solamente repetirán lo que yo digo y eso no ayuda a nadie. Dios requiere que tú pienses por ti mismo y que pienses los pensamientos de Dios al buscar la palabra de Dios y ser enseñados por el Espíritu Santo. La iglesia romana no quería que ustedes hicieran eso. No tienes que pensar por ti mismo, solamente sígueme a mí. Calvino y Lutero hablaron en contra de esto. Tienes que tener tu propio entendimiento. Tú tienes que verlo por ti mismo, buscar la verdad. Y debes de pensar los pensamientos de Dios. Y solamente puedes obtener esto a través de la Biblia, no por revelación privada. Los creyentes quedaron cuando el árbol de olivas fue quitado. Todo gran avivamiento a través de la historia empieza cuando muchos rechazan la verdad. Cuando el árbol de la verdad es quitado, pero quedan las raíces y este árbol vuelve a crecer. Esto representa al remanente, a los escogidos. Y así es como suceden los avivamientos en la historia. Lo vemos en la Reformación, lo vemos a veces en la iglesia moderna. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, ¿por qué Dios no escoge a todos para ser salvo? ¿No es esto lo justo?
este pensamiento no es sentido común, no son los pensamientos de Dios. Aquí podemos ver una playa con esos animales en la orilla del mar, y si no regresan al mar, estos animales morirán. Pero un hombre levanta a uno de esos animales y dice, este no morirá, y lo avienta hacia el mar. Ahora, ¿fue esto justo? ¿Estaba esta persona obligada a salvar a todos esos animales? Hay una ley que dice que esta persona debe de salvar a todos. Todos han pecado y caen cortos de la gloria de Dios. Y todos nos estamos muriendo, pero Dios dice, voy a salvar a este y a este otro también. Estos son los elegidos. Dios escoge salvarte. ¿No tiene este derecho Dios? ¿Hay algo pecaminoso de el hecho de que no salve a todos? A eso se le llama la elección divina, la predestinación. Dios hace lo que quiere y nadie puede decirle qué es correcto y qué está mal. Él te dice a ti. El hombre quiere ser Dios, quiere reemplazar a Dios, porque el hombre es más justo, porque el hombre es más justo que Dios, porque hay muchos que Él nunca conoce. ¿A quién conoció? ¿Por qué los escogió? Porque Él los conoce. Y a muchos les dirá, nunca los conocí. Muchos vendrán hacia Él y dirán, hemos profetizado en tu nombre. Judas también profetizó y echó fuera demonios. Hemos hecho grandes cosas en tu nombre. Pero Dios dice, nunca os conocí. Él predestinó a aquellos que conoció. Y Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y ellos pudieron haber dicho, pues cuando tú me llamaste, yo te escogí. Pero no fue así. Jesús escogió a ellos. Los apóstoles no hubieran escogido a Jesús si no hubieran sido predestinados antes de la fundación del tiempo. Jesús escogió a sus discípulos y no ellos a Él. Tú no escogiste a Jesús, Jesús te escogió a ti. Este es un privilegio. Dios te escogió a ti. Cuando alguien me dijo que Dios me había escogido, yo me gocé, porque alguien allá arriba piensa en mí, no porque soy bueno. Conozco a gente que Él no escogió, que eran mejores personas que yo, pero qué privilegio y qué honor que Dios nos escogió a nosotros. La única razón por la que estamos aquí es porque Jesús nos escogió. Qué gran privilegio. Alguien allá arriba está pensando en ti. ¿Creemos en esto?
Tú eres parte de los elegidos, parte de los escogidos. Eres el remanente, los que permanecen, mientras los demás siguen al mundo y van al infierno. El ser escogidos es un privilegio que no merecemos. Qué privilegio es ser escogidos por Dios. Hagamos nuestra vocación y elección segura, es lo que dice Pedro. Entonces, Dios no nos escoge por lo bueno que hagamos. Si Dios nos escogiera, nos eligiera por lo que podamos hacer, entonces eso nos haría orgullosos. Podemos ser orgullosos de que Dios nos escogió, pero no podemos ser orgullosos de nuestro trabajo, porque no es bueno. Ahora, Dios no te causa pecar. Todo hombre tiene libre albedrío, pero no tiene la habilidad de obedecer a Dios sin que Dios los llame y sin que Dios los convenza a través del Espíritu. A través del Espíritu que abre nuestros ojos, porque antes éramos ciegos, no podíamos ver. Solamente Dios puede abrir nuestros ojos, solamente Dios puede cambiar nuestros pensamientos. Y eso es lo que significa ser escogidos por Dios. Los hombres rechazan a Cristo. Dios no los forza. Su naturaleza los forza a rechazar a Cristo. Dios dice que Él endurece el corazón de que Él quiere. Muchos piensan que Dios endurece el corazón de algunos, pero la verdad es que todos tenemos dureza de corazón. Nacimos todos con pecado y no podemos obedecer, no podemos creer porque somos ciegos. Y así sucede con toda la humanidad. Todos van hacia el infierno, al menos que Dios levante a uno y lo convenza de la verdad. Alguien allá arriba está pensando en ti. Tú eres parte de los elegidos, tú eres escogido. Qué privilegio. Pero ¿qué te hizo escoger a Cristo? Hechos 13:48 dice por qué. Dice, los gentiles, oyendo esto, el Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los únicos que creyeron fueron los que estaban ordenados antes de la fundación del mundo, predestinados. Estos son los que creen. Y esos son los únicos que creen. Así como tú no escogiste a tus padres, los elegidos
nacieron de nuevo no por voluntad del hombre. Está en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. En otras palabras, la fe de tus padres no te salvará. La fe de tu denominación, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Los que creyeron no fueron nacidos de la voluntad del varón. Hay una denominación llamada Bautistas de Libre Albedrío y rechazan la doctrina de la predestinación. Hay otras denominaciones que hacen eso, rechazan esta doctrina. Ha habido muchos hombres de Dios que han rechazado esta doctrina, que creen en el libre albedrío, rechazan la doctrina de predestinación. Dicen que el hombre nace de nuevo por su propia voluntad. Ven este versículo, pero no pueden aceptarlo. No se someten a este versículo. Ahora Frank tuvo un tiempo difícil aceptando esta doctrina. Y batallaba mucho. Decía, esto no puede significar lo que dice. ¿Sabes qué significa esto? Esto es el rechazo del sentido común. Es como mirar un árbol hermoso. El rechazo del sentido común. Si lo dice, créelo. Así de simple. Ahora mi pastor de la iglesia donde me convertí, ellos creían que una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que haces. Entonces, cuando le enseñé de la predestinación, me pregunté, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar un marcador y borrarlo? No, tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. Por ejemplo, estos versículos, Efesios Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Borrar este versículo de la Biblia? Hay que humillarnos y creer en esto. Aceptar y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Y pensemos los pensamientos de Dios. No endurezcas tu corazón. ¿Podemos decir amén? Ahora, el rechazar la predestinación es rechazar la soberanía de Dios. Alguien me dijo, yo tengo un amigo, él es cristiano, y le pregunté si creía en la soberanía de Dios. Y le dijo, ¿puedes decirlo esto a una persona extraña?
Y le pregunté a esta persona, ¿ahora crees en la predestinación? Y me dijo, no, no creo en eso. Ahora no puedes creer realmente en la soberanía de Dios si no crees también en la predestinación. Si no crees en la predestinación, entonces tú realmente crees que el hombre es soberano y no Dios. Dios no me escogió a mí, yo escogí a Él. Eso es lo que están diciendo estas personas. Hay que tener sentido común. No tienes que ser, no tienes que ser una persona de estudio. Es sentido común. Y la guerra en contra del sentido común es guerra en contra de Dios. Ojalá esto haga que algunas personas se enojen. La salvación no es por obras, sino por la voluntad de Dios. Miramos a las escrituras y veamos cómo piensa Dios. Ahora necesitamos que orar por esto. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y no depender de nuestro propio entendimiento. Veamos Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios le dijo esto a Rebeca antes de que nacieran sus hijos. Dios escogió en contra de la ley, escogió al menor en vez de que era el que debería tomar la herencia por ley. Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo que Él quiere. Ahora la pregunta ¿es Dios injusto al solo escoger a algunos y no a otros? ¿Es esto injusto? Los humanos dicen, sí, esto es injusto, tiene que tratar a todos igualmente. ¿En dónde está la igualdad? Miramos el versículo 14 del mismo capítulo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Está mal esto? Dios puede hacer lo que Él quiere. Él siempre tiene la verdad. Y tiene misericordia al que Él, con quien quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿No tiene la autoridad Dios para hacer esto? Pero el hombre dice, no. El hombre dice, tiene que tratar a todos igual. No, la verdad es que no tiene que. Ustedes se hacen esta pregunta, dice,
Dice el hombre, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? Esta es la reacción del hombre. Pero dice que esto es justicia. Y el versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Eso es lo que el hombre pregunta. Muchas denominaciones piensan en esto, basados en estas preguntas. Ahora, si el hombre culpa a Dios de ser injusto, entonces esto hace al hombre el juez. Pero Dios dice que el hombre rechaza a Dios por su propia voluntad. Yo no te forcé a rechazarme, tu naturaleza te forzó a rechazarme. Ahora no es justo que yo sea libre al hacer lo que yo quiera con mi propia creación. Pertenece a mí. Me pertenece a mí, dice Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Oh, esto no es justo, dice el hombre. Dios le dice al hombre, no eres bueno porque no salvas a todos. Y Dios pregunta, ¿prefieres que no salve a nadie? ¿Que sea realmente justo y no salve a nadie? Dice Dios que hay dos tipos de vasos. Dice en Romanos 9:20. No seamos rebeldes, hay que someternos. Dice el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios hace a los dos vasos, uno para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Dios quiere mostrar su ira, así que hace vasos para deshonra? Esto es injusto, dice el hombre. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nuestra naturaleza siempre quiere reemplazar a Dios y siempre quiere ponernos a nosotros mismos más arriba de Dios. Esto viene natural a nosotros. La única manera de ser justificados es de justificar a Dios. Así que dejemos de justificarnos a nosotros y condenar a Dios. Condenar a Pablo, condenar a Calvino, condenar a la palabra. Al justificarnos a nosotros. No hay ningún futuro en esto. Hagamos nuestra vocación y elección segura. 2 Corintios 13:5 dice, examinémonos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.